Yo creo que, como siempre, siendo cumplidos, vamos a arrancar la sesión del día de hoy. Nuevamente muy complacidos por tener a María Fernanda Delgado, especialista en glaucoma que trabaja en la ciudad de Bogotá, amiga de esta casa y que nos ha colaborado en muchas sesiones científicas. Hemos querido pedirle el favor de que nos comparta su experiencia en dos alternativas de tratamiento en aquellos casos en los cuales nos vemos abocados a pensar en otra cosa diferente al tratamiento farmacológico o gotas, en aquellos casos en los cuales sufrimos buscando otras alternativas antes de pasar a cirugía incisional. Entonces hemos querido que María Fernanda nos cuente cuál es su experiencia, qué es lo que piensa de estas dos alternativas con láser. Así que María Fernanda, bienvenida y gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias, Edgar. La verdad, para mí un placer estar con ustedes y bueno, y compartir, porque ahorita en la conversación, sin duda, todos estaremos dando un poquito lo que hemos vivido a lo largo de lo que es el tratamiento de nuestros pacientes con estas terapias de láser. Ahí estoy ya compartiendo la pantalla. Cualquier cosa me cuentan si no están viendo algo bien. Entonces, sí, como tú lo dijiste, especialmente voy a hablar de lo que son la terapia láser con trabeculoplastia láser selectiva y con el láser de micropulso y más o menos cuál ha sido el rol que en la actualidad están desempeñando en nuestra práctica clínica. Y empezando primero por la trabeculoplastia láser, porque pues obviamente cuando hablamos de micropulso, probablemente estamos pensando en un paciente diferente. Un poquito a manera de introducción, pues todos sabemos que aunque las hipótesis de cuál es el mecanismo de acción de la trabeculoplastia láser, y lo digo porque fue difícil llegar a saber realmente cómo era que actuaba esto, a pesar de ser una tecnología que lleva muchísimos años, y eso también me gusta reforzarlo porque hablamos de la trabeculoplastia láser selectiva como si fuera algo nuevo desde que el estudio Light Trial salió, y resulta que esto es algo que lleva muchísimos años en nuestra práctica. Y es una opción de tratamiento que ha sido manejada tanto como una terapia inicial como también una terapia coadyuvante a los medicamentos. Lo que pasa es que con el advenimiento del Light Trial empezó a cobrar más fuerza su uso como primera elección, pero igual creo que todos lo veníamos haciendo en algunos pacientes desde mucho tiempo antes. Y lo obvio es que reemplazó la trabeculoplastia láser argón por la mucho mejor conservación de los tejidos, menor daño y también por la posibilidad de ser repetible, aunque eso también es cuestionable porque repetible es cuántas veces puedo repetir un procedimiento. Probablemente el consenso es que si una trabeculoplastia láser funciona, así sea por 2 años o por 1 año o por 5 años, probablemente si falla vale la pena repetirla, pero lo que no funcionó en un corto plazo probablemente no vale la pena repetirlo, y si la repetimos ya 2 veces, pues es cuestionable qué tanto vale la pena repetirla una tercera vez y generalmente ya nos vamos es por otra alternativa. Los mejores resultados evidentemente se han visto cuando tenemos ojos que no han sido expuestos a una terapia médica y sobre todo mucho mejor si la terapia médica no ha sido múltiple en casos de que el paciente ya esté bajo tratamiento. La trabeculoplastia láser selectiva la describió el doctor Latina y fue aprobada más o menos por la FDA alrededor del año 2001. Entonces, lo que sabemos es que no nos causa un daño coagulativo y es muy clara esta foto de microscopía electrónica donde uno ve este cráter producido por una trabeculoplastia láser argón versus cómo se conserva el tejido en el láser selectivo. Como todos ustedes saben, y no se trata de hablar específicamente de la técnica, pues esa presencia de poder hacer estos disparos de 400 micras, muchísimo mejor que estos de 50 que son los del láser argón, pues también facilita la aplicación. Entonces, eso también ayudaba a que para oftalmólogos de pronto no tan conocedores del ángulo, porque claramente aplicar estas de 50 micras del argón, necesitas conocer muy bien el ángulo, conocer muy bien la malla trabecular, su zona pigmentada y no pigmentada, para saber realmente dónde vas a poner el spot.
Aumentan los macrófagos y entonces lo que hay es un recambio de esa malla trabecular y de los acúmulos de matriz extracelular en la malla trabecular. Se dice que tiene una acción similar a los análogos de prostaglandina, por eso cuando tenemos un paciente que sí estuvo tratado y que respondió bien al análogo de prostaglandina, puede ser una guía de que el paciente va a tener un buen resultado también con la trabeculoplastia láser. Y en algunos casos, en los mejores casos, pues la reducción de la presión puede estar alrededor de un 25 a 30% de la basal. Como ya dije, el tema de la repetición y normalmente el protocolo de realización pues sí es entre 180 grados y 360 grados, más comúnmente hacemos 360 grados, pero sin duda hay algunos casos en que quieres empezar de pronto haciéndolo secuencial y por eso lo puedes hacer primero en 180 grados. ¿Cuándo reintervenir? Si vale la pena repetirlo. La recomendación es que ojalá no sea antes de 3 meses, porque además muchas veces esta remodelación de la malla trabecular puede no ser tan rápida, por eso nuestros resultados le decimos al paciente de entrada, esto no es mágico y mañana no necesariamente tienes ya la presión final, sino que hay que esperar unas semanas para poder estar un poco más seguros de qué pasa. Entonces, fíjense que es uno de los primeros reportes más de medicina basada en la evidencia que sacó la Academia Americana de Oftalmología, que fue publicado en agosto del 2011, ya estamos hablando de 10 años atrás. Y que lo que nos mostraba, esto no hablaba específicamente de la selectiva, sino de la trabeculoplastia láser como procedimiento. Y decía, mire, que es exitoso en reducir la presión, tiene un nivel de evidencia tipo 1, que eso es bien importante. La duración del efecto es claramente muy variable, dependiente de la población, también del seguimiento que se le han hecho a los pacientes. Y lo otro que es clave en los estudios es qué definieron como éxito. Porque si para un estudio el éxito fue bajar la presión 20%, pero para otro estudio de pronto el significado de éxito era distinto, por eso los estudios a veces son un poco controversiales unos con otros. Lo otro es que si comparaban la trabeculoplastia láser versus la posibilidad de usar medicamentos, se veía que no había realmente un nivel de evidencia que dijera que una cosa era más eficiente que la otra, eso refiriéndonos simplemente a la reducción de la presión. Lo otro era que los efectos adversos, y esto era ya comparando SLT versus argón, era que los eventos adversos podían ser similares, digamos que el nivel de evidencia no era tan significativo. Nosotros sí lo vemos claramente. Y la literatura no estaba clara de todas maneras en evaluar cuál de los dos terapias de láser, si argón o selectiva, podía ser superior una a la otra. Pero claramente la trabeculoplastia láser argón, en la medida en que la selectiva se puso en más popularidad, pues cayó en desuso y hoy en día pues realmente creo que es muy raro a menos que alguien no tenga la trabeculoplastia láser selectiva. En el primero de los estudios que se hizo, y esto es con argón, fue en el año 90 y es el trial de láser en glaucoma, y lo que mostraba era que 44% de los pacientes estaban controlados a 2 años, pero la mayor complicación de la trabeculoplastia láser argón es el desarrollo de sinequias. Y eso está relacionado con lo que les decía ahorita, y es la aplicación del spot tan pequeñito de 50 micras, pues muchas veces no caía donde debía, o si lo hacíamos de pronto en ángulos que no fueran tan abiertos, evidentemente este era un riesgo y porque también producía cierto grado de inflamación un poco mayor al actual. Entonces, como decíamos, el SLT realmente empezó el doctor Latina desde los 90 a hacer todas sus debates del mecanismo de acción y de esta nueva posibilidad. Y lo que se veía era, y lo que ellos decían en ese momento también, era que los ojos que tenían mayor posibilidad de éxito eran los ojos entre más alta tenían la presión, como nos suele pasar también con los medicamentos, por ejemplo. Es más fácil bajar presiones más altas que muchas veces presiones dentro de lo normal, refiriéndome específicamente a glaucoma primario de ángulo abierto. Y también en esos años lo que hacían era interrogarse si más bien valía la pena que se hicieran en ojos sin terapia previa porque se pretendía que tuvieran una mejor tasa de éxito. Entonces, hablando un poquito más de la parte técnica del SLT, entonces, como decíamos, los nanómetros, las micras del spot del diámetro es de 400, tenemos 532 nanómetros de longitud de onda. El poder del láser es muy variable, esto jamás lo que hacemos es como una receta de cocina.
pero normalmente los poderes que se utilizan en el SLT pueden variar dependiendo de la pigmentación de esa malla trabecular y pueden oscilar más o menos entre 0.4 milijoules y alrededor de 1.4 milijoules, dependiendo de que, como digo, entre menos pigmento, más poder habrá que poner, y entre más pigmento, pues tenemos que ser más cuidadosos. El número de aplicaciones, si hacemos 180 grados, más o menos lo que se recomienda es que sean 50, por lo tanto, si hacemos los 360 grados, serán alrededor de unas 100 aplicaciones en el ojo. Ahora, cuando decimos el endpoint, ¿qué necesitamos ver? Porque uno muchas veces no ve nada. Entonces, en la trabeculoplastia láser selectiva es muy frecuente que veamos unas pequeñas burbujitas que se han llamado burbujas de champaña, y cuando vemos esas burbujitas, digamos que sabemos que está sucediendo, pero no necesitamos que haya una excesiva cantidad de esas burbujas. Muchas veces no vemos una reacción. En el láser argón, por el contrario, si veíamos blanqueamiento o algunas burbujas, es porque estábamos con un tratamiento demasiado intenso. Es importante, y yo lo digo más como para la práctica clínica, es que no sobreestimemos ni tampoco minimicemos la eficacia del láser. Es que cuando los pacientes llegan, y especialmente cuando el paciente es un paciente que no ha tenido terapia médica, entonces digamos que nuestra propuesta es, tenemos estas dos alternativas, medicamentos o láser, y la idea del láser es pues no tener que iniciar los medicamentos, pero realmente nosotros de antemano no sabemos nuestro paciente cómo va a responder, y podemos decir que estadísticamente la posibilidad de que le funcione es significativa, pero tampoco podemos prometer ni siquiera cuánto tiempo le va a durar y si lo vamos a necesitar repetir o si además va a necesitar gotas en el largo plazo. Y todo esto es más que viable en todos nuestros pacientes con glaucoma. Entonces, lo que es importante es que informemos correctamente al paciente sobre todas esas posibilidades y sobre todo que esa eficacia es limitada. La gente cree incluso cuando hacemos estos láser que es que se curó ya muchas veces de la enfermedad, y algunos dejan de acudir a los controles. Y muchas veces es la misma culpa tal vez del médico que los trató, no por tener una mala comunicación con el paciente o darle unas falsas expectativas de lo que es el procedimiento. Tenemos entonces pacientes que de todas maneras son no respondedores, así como los tenemos también a los medicamentos. Y como les decía, también hay muchos lugares donde no hay la distribución amplia de las máquinas, pero bueno, nosotros afortunadamente contamos con ellas desde hace muchísimos años, y pues es una terapia que hoy en día sin duda la hacemos, creo yo, mucho más. Entonces, también hay que saber quiénes no se benefician de nuestros procedimientos o quiénes se pueden beneficiar menos, y eso también va de la mano de lo que le vamos a explicar al paciente. Entonces, por ejemplo, si tenemos una malla trabecular muy poco pigmentada o casi con nulo pigmento, pues probablemente el resultado no va a ser tan bueno. No quiere decir que no lo podamos hacer o que esté contraindicado, pero hay que avisarlo. Pacientes muy jóvenes no necesariamente van a tener, no que no tengan un efecto bueno, sino la duración del efecto normalmente en los glaucomas juveniles no es tan significativa, pero pueden comprar tiempo y ayudar como todo. Los ángulos cerrados, pues claramente hay que tener mucha precaución. Distinto a cuando teníamos, por ejemplo, sospechosos de cierre angular, a quienes les hicimos su iridotomía porque estuvo indicada, y si el ángulo mejoró y tenemos una mejor visualización, son personas que se pueden beneficiar del tratamiento. Ahora, cuando estamos ante secundariedades como un síndrome ICE o como un glaucoma inflamatorio o traumático, pues probablemente este claramente no es el procedimiento de elección. Tampoco cuando tenemos problemas relacionados en glaucoma con aumentos de presión venosa epiescleral. Cuando tenemos una meta, un objetivo de presión muy baja, o sea que tenemos presiones también en máxima terapia médica que estén muy altas, pues claramente el láser no va a llegar a ser la suplencia total, pero muchas veces puede ser una herramienta en esos casos simplemente para tratar lograr bajar un poco presión, no necesariamente para sustituir terapia médica en algunos momentos en que de pronto llegar a cirugía pueda tener algunas contraindicaciones a corto plazo. Y si nuestra presión objetivo es demasiado baja, pues claramente tampoco podrá ser el tratamiento más ideal. Entonces, para repasar rápido lo que fue el Light Trial, que todos seguramente lo conocen, era ese estudio donde se comparaba qué pasaba en pacientes no tratados, glaucomas que se van a empezar a manejar. A un brazo de pacientes les daban el tratamiento con láser y al otro brazo le daban terapia médica. Lo que vieron es que la SLT en el 74.2% del grupo de pacientes que se trataron a los 3 años
mantenía un control sin medicación. Entonces, recordemos que estos son pacientes sin tratamiento previo. Entonces, 3 años, 74%. Después de una sola sesión, y lo digo porque también hubo pacientes que tuvieron sesiones repetidas, después de una sola sesión, el 58% de esos pacientes tuvieron un buen control. Ahora, factores predictores de éxito que encontraron en este estudio era que influía el poder total de la trabeculoplastia láser. También era importante que si después en el seguimiento a los 2 meses la presión seguía bien controlada, podía ser un predictor de éxito más a largo plazo. En cambio, quienes empezaban a fallar desde más temprano, pues seguramente ya se reducía su tasa de éxito. Y la conclusión que ellos finalmente sacaron, y por lo que este estudio se volvió así como muy relevante en la comunidad, es que parecía, ellos lo ponen como parecía, como todas las conclusiones de los estudios, parece ser que es un excelente tratamiento de primera línea y que comparado con los medicamentos podía ser además mejor en cuanto a lo que es la costo-efectividad para el resultado de estos pacientes a nivel de los sistemas de salud y que tenía un mejor resultado clínico. Este estudio lo publicaron en Lancet y era un grupo de investigadores especialmente de Inglaterra. Entonces, ahí vienen las otras controversias y es otro grupo, además multidisciplinario de diferentes instituciones en el mismo Reino Unido, saca otro estudio después y este se llama Resultados en el mundo real. Y es que estos estudios de mundo real que hoy en día también se han promulgado mucho, los ven en otras especialidades también, pues se parecen, puede ser que se parezcan mucho más a lo que es nuestra práctica clínica, porque no es un protocolo pues con todas los controles y las selecciones de pacientes tan estrictas. Y en ese mundo real recogieron 831 pacientes de 5 centros, como les decía, en el Reino Unido, y lo que veían era, en conclusión, que 6 meses después la tasa de éxito estaba muy buena, 70%, pero cuando lo extendían a 2 años, ese éxito se había reducido al 27%. Y la falla la podían considerar en 3 principales formas. Una era que la presión tuviera una reducción menor al 20%, eso era una falla, o que la presión estuviera por encima de 21, o que se hubieran tenido que aumentar los medicamentos, o que incluso el paciente hubiera necesitado ser sometido a cirugías. Aquí en estas tablitas lo que vemos es si el paciente antes del láser y después del láser usaba 0, 1, 2, 3 medicamentos, y esto es en el seguimiento en los primeros 18 meses y después los siguientes meses hasta completar los mismos 3 años de seguimiento que se habían hecho con el Light Trial. Entonces nosotros, una vez empezaron como a aparecer estas cosas, dijimos, venga, miremos nuestros pacientes y veamos a ver qué ha pasado. Tratamos de recoger pacientes que tuvieran al menos 1 año de seguimiento en un espacio más o menos de unos 3 años. Tenían entre 1 año y 48 meses de seguimiento con diversos tipos de diagnósticos de los que acabamos de mencionar que se pueden pensar son candidatos para este tipo de procedimiento. Y la mayoría eran sin duda glaucomas primarios de ángulo abierto. La mayoría de pacientes eran hombres, eso lo digo porque me parece llamativo, casi siempre en todas las estadísticas nuestras las mujeres predominan en muchas cosas y esto puede ser porque a veces tomar la decisión de si me hago láser o sigo con gotas, de pronto a la gente no le queda tan fácil tomarla, aunque nosotros médicamente les demos como las indicaciones. Y puede ser que a los hombres les parezca mucho más llamativo el hecho de tener un procedimiento donde no tiene la dependencia de las gotas, y yo creo que eso puede ser algo también para conversar. Entonces, el éxito lo definimos como se ha definido el éxito en la gran mayoría de los estudios, y es presiones que hayan reducido al menos un 20%. Y podía haber un éxito calificado, que era que necesitaran de todas maneras medicamentos adicionales, pero que la reducción estuviera por encima del 20%, o el éxito completo, que era reducirlo ese 20 o más, pero sin necesitar terapia médica. Entonces, lo que vimos en estos resultados es que, bueno, primero la presión baja, no hay duda. Evidentemente, a medida que el tiempo iba pasando, se iba perdiendo un poco el resultado. Había un buen número de pacientes con éxito completo sobre la posibilidad de pacientes con éxito calificado. Recordemos que como esto es un estudio real, no todos estos pacientes eran personas sin tratamiento previo, sino que había de todo.
No hubo efectos adversos graves y esa es una de las grandes ventajas. A veces encuentras un poquito de celularidad de muy bajo grado o algo de hiperemia en los pacientes. Incluso en estas series yo personalmente no utilizaba ningún tipo de medicamento posterior al láser. Después es que vinieron a aparecer los nuevos estudios también sobre si vale la pena dejar un esteroide por unos días versus un AINE por unos días, que ahorita también podemos hablar de eso. Y la verdad es que los efectos adversos pues, son de resolución sin ninguna consecuencia. Entonces, lo que vimos era que al año se logró un éxito más o menos del 76% en estos pacientes. A los 2 años incluso seguíamos teniendo un muy buen éxito por encima del 70%, pero cuando hacemos la tasa de supervivencia, las curvas de Kaplan-Meier, encontrábamos que el tiempo medio de supervivencia era de 27.6 meses en el transcurso de esos máximo 4 años de seguimiento que hubo en algunos pacientes, lo que se parece sin duda a ese estudio de vida real que les mostré del Reino Unido. Entonces, evidentemente es un procedimiento que permite la reducción de la presión de esos valores basales en más del 20% en muchos pacientes, por lo tanto es una alternativa de tratamiento que tanto puede ser usada como primera elección como a lo largo del curso de la enfermedad. Y algo que nos llamó la atención que encontramos es que cuando medíamos el tiempo de diagnóstico de los pacientes, entre más corto era el tiempo de diagnóstico hasta el momento de la trabeculoplastia láser, la tasa de éxito fue mayor. Entre muchos más años de tratamiento de glaucoma llevaba el paciente, la tasa de éxito se redujo y esa asociación, pues, obviamente habrá que ver si más adelante en otros estudios se correlaciona. Entonces, ahí empezó a cambiar ese normal terapia escalonada que teníamos, donde arrancábamos con los medicamentos tópicos. La FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, todo tan reglado, decía solamente si los medicamentos tópicos fallan usted puede pasar al láser. Los médicos no podían hacerlo antes, por lo menos no dentro del sistema de salud. Entonces ahora no, ahora ese paradigma cambia completamente y ellos pueden perfectamente autorizar a ser pacientes primarios tanto con el SLT como los medicamentos. Y ahí vienen obviamente ya lo que hoy conocemos de todos estos mix y obviamente lo que vamos a hablar ahorita del láser de micropulso. Entonces, esa parte para terminar lo que tiene que ver con SLT y vuelvo y digo, pues ahorita conversamos al respecto. Hablando del láser de micropulso, que hoy en día incluso, antes le decíamos ciclofotocoagulación láser micropulso, porque era como una variante de la ciclofotocoagulación tradicional. Hoy en día ya no se llama así, lo van a encontrar en todos los estudios como terapia de láser micropulso. Y la razón de eso es diferenciarlo directamente de lo que es realmente lo que era la ciclofotocoagulación, simplemente por el hecho de sus mecanismos de acción y también obviamente dentro del grupo de pacientes en los que hoy se está utilizando más que todo. Entonces la clásica ciclofotocoagulación con láser, que pues yo tengo experiencia con este tipo de ciclofotocoagulación desde que estaba en el fellow y después cuando trabajé en la Fundación Oftalmológica Nacional, esta máquina la teníamos desde hace muchísimos años, así que son muchos los pacientes que se han tratado con este tipo de tecnología, pero era un procedimiento claramente ciclodestructivo. Entonces reemplazaba la ciclocrio, cosa que traía sin duda unas ventajas grandísimas, pero no dejaba de ser un tratamiento que reservábamos para precisamente esos ojos ya refractarios o dolorosos, pero sin duda también muy asociados a muy pobre potencial visual. Entonces, lo que vino a traer esta nueva tecnología de micropulso, a pesar de estar dentro de la misma consola, cambiando ciertas cosas de los parámetros, pues es que se volvió una terapia con una menor posibilidad de efectos adversos y que varía significativamente porque en vez de tener una onda continua como es la otra, esto es una onda de micropulso, quiere decir que la onda va segmentada, tenemos momentos on y momentos off, donde por tanto, es más, son muchos más los momentos en off que los momentos en on, de manera que la lesión a los tejidos pues también es muy distinta, sigue siendo de todas maneras el tejido blanco principalmente lo pigmentado. Por eso hay que tener mucha precaución cuando tenemos ojos muy pigmentados, por ejemplo, según la raza, o cuando hay sangre, porque todo esto absorbe la energía del láser y termina el láser actuando en la superficie y no donde tiene que actuar. Entonces, ha habido muchísimos estudios sobre todo los asiáticos en Singapur, fueron las primeras publicaciones y fíjense que aquí estamos hablando de publicaciones de más de 10 años atrás.
Lo que pasa es que otra cosa es que la tecnología a nosotros nos llegue en un momento específico, pero tener ya resultados de mucha evolución de los pacientes pues es útil porque nos muestra más o menos qué pasaba. En esas épocas, de todas maneras, la gran mayoría de pacientes en los que se hacía el tratamiento, o por lo menos los que se publicaban, eran también de casos de pacientes difíciles, no de casos de pacientes con glaucomas entre leves y moderados, sino más bien de moderados a severos. Pero empezaban a mostrar resultados en eficacia y en seguridad, que es lo más importante, y mostraban reducciones superiores al 30%, sobre todo una reducción significativa en la cantidad de medicamentos, y así podemos ver una serie de cantidades de posibles estudios que se volvieron más interesantes cuando ya empezaban a mostrarnos efectos adversos a mayor largo plazo, como este de más de 6 años, con reducciones superiores al 43%. Tuvimos la oportunidad de participar en un estudio que hicimos en la Sociedad de Cirugía Ocular. La verdad, la primera máquina de estas de micropulso la tuvimos nosotros y ese primer paciente lo hice en el año 2016, para que también nos demos cuenta que tampoco para nosotros es que sea una novedad. Ya llevamos un margen por lo menos de experiencia, no solo de la experiencia, sino de la evolución de esos pacientes que han sido tratados. Y teníamos también una tasa de éxito bien importante, superior al 40%, y sobre todo muy significativamente no la suspensión de medicamentos, porque en glaucomas difíciles y refractarios, pues esa no es la meta. Suspender tratamiento es lo de menos. Lo importante es llegar a la presión objetivo. Pero también se veía que se podía simplificar el tratamiento de la gente de forma significativa. También empezamos con ojos difíciles. No empezamos con ojos que podían de pronto ser tratados de otras formas o que tenían esa alternativa, porque estábamos en ese aprendizaje también de conocer la técnica y conocer el instrumento. Y también, si quieren, con mucho gusto les puedo pasar una publicación que hice en el Highlights de Ophthalmology, donde se habla mucho de todo lo que son los parámetros y ciertos resultados del tratamiento. Pero esto ha cambiado. Lo que estábamos haciendo en el 2016 e incluso el año pasado a lo que estamos haciendo ahorita ha cambiado por diversas razones. Primero, porque había que revisar un poco el tema de los parámetros. ¿Por qué nos va muy bien con unos pacientes y de pronto por qué no nos va tan bien con otros cuando estamos haciendo cosas como muy similares? Entonces empezó a haber como dentro de la comunidad de usuarios del láser un poco también de hay que revisar el tema porque necesitamos tener mayor consistencia en los resultados, diría yo. No nos preocupaban problemas de seguridad, o sea, no era un problema de complicaciones, sino más de eficacia del tratamiento de una manera mejor. Entonces hubo perdón, me devuelvo, porque este artículo se los recomiendo para los que les interesa el tema, es la actualización, digamos, de toda la información que había hasta el momento. Esto fue publicado el año pasado en el Journal de Glaucoma, sobre todo lo que tiene que ver con el tratamiento del láser, y era, entre comillas, como un tipo de metaanálisis para poder hacer esa revisión. Entonces, lo primero es cómo actúa eso. Entonces, hay varias teorías. Una puede ser un daño celular, o sea, como quien dice, algo de ciclodestrucción. De esto realmente no hay estudios publicados significativos y, por lo tanto, decir que se produce menos acuoso no ha terminado de ser comprobado, y solamente hay este reporte que es además un estudio presentado en un congreso, más no una publicación. La otra posibilidad es que tenga una mejora en el flujo uveoescleral de salida, y eso se veía desde estudios anteriores con la onda continua en la ciclofotocoagulación tradicional, porque se veía que había un aumento del espesor coroideo, pero también la evidencia que hay son series de casos y digamos que es una evidencia insuficiente para lo que se quisiera para tener certeza. Y que es el que ha cobrado tal vez un poquito más de relevancia, que son estudios bien interesantes de alguien muy serio en el área, sobre todo en esto de la función del canal de Schlemm y de la malla trabecular, que es el doctor Murray Johnston, que está en la Universidad de Washington. Y él lo que dice es, oiga, esto actúa como la pilocarpina. Aumenta los espacios trabeculares, hay como una tracción, y eso va a facilitar el drenaje del humor acuoso. Y seguramente habrán visto estos videos donde él hace unos cortes en ojos de primates, y aquí lo que ven en esta primera gráfica es cómo al aplicar, aquí está la sonda, aquí ustedes pueden ver las fibras del músculo ciliar, y cuando se aplica, y aquí estamos usando poderes de 2500 y tiempos de 3000, o sea, son tiempos muy largos, entonces lo que se ve es que las fibras
se contraen, se ponen blancas y no tienen recuperación, sino que se quedan en esa posición. O sea, eso es lo que hace los tratamientos más de tipo ciclo destructivo. Mientras que si con esa misma sonda, en ese mismo tipo de paciente, se hace a 2000, estamos hablando del poder, pero a un tiempo de 125 segundos, que es más o menos muy parecido a lo que eventualmente se podría usar tradicionalmente en el paciente in vivo. Entonces lo que sucede es que las fibras también sí se contraen, pero las fibras se elongan nuevamente y como ven no hay ese blanqueamiento de las fibras, de manera que lo que hace es como esa tracción, que vuelvo y digo, dicen es parecida al efecto de la pilocarpina. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a utilizar este tipo de sonda que tenía la muesca, que era una sonda como redondeada. Entonces ya sabíamos dónde tocaba ponerla, cómo teníamos que hacerlo, cómo estar cómodo, cómo tratar de tener las menos complicaciones. Hacíamos en ese momento, y eso era más por intuición de la experiencia, 4 a 5 pases de duración en el hemisferio que estábamos tratando, pero nunca nadie fue que estuviera por escrito, oiga, tiene que hacer tantos pases en tantos segundos, no. Y algo muy importante recordar es que sí se necesita absolutamente una interfase líquida, viscosa en la superficie del ojo para que la onda de láser realmente tenga una focalización hacia donde vamos a tratar. Si no se pone sustancia viscosa, entonces esto es como un tiro de perdigones, sale todo el láser sin ninguna orientación adecuada. Entonces digo eso porque esto era lo que hacíamos y lo que teníamos que hacer con esa sonda, pero ahora tenemos otra sonda, por eso las cosas han cambiado y tocó reevaluar muchas cosas. Esta es la nueva sonda, que se le dice orejitas de conejo porque tiene estas dos paticas que son las que van hacia el limbo, y esta, a diferencia de la otra, ya no la ponemos tan atrás, esta se pone realmente en el limbo quirúrgico. Igual el deslizamiento, digamos que es muy parecido, no toca hacer tanta presión, es una presión gentil, llamémoslo así, pero bueno, esto cambió porque empezamos a usarla y empezamos a usarla con los mismos parámetros que veníamos acostumbrados a usar con la otra, y nos fuimos dando cuenta que de pronto las cosas no estaban funcionando tan bien. Entonces tuvo que haber una revisión de todos esos parámetros. En cuanto a las complicaciones, y eso aplica para cualquiera de las dos sondas, veíamos la posibilidad de hemorragias subconjuntivales, probablemente por el mismo traumatismo del deslizamiento de la sonda, algo de iritis que generalmente es leve, en algunos pacientes midriasis que por lo general eran transitorias, las inflamaciones, como ya dije, pues manejadas médicamente, muy raro hipotonías, y si había una baja muy significativa de presión, generalmente a lo largo de las primeras semanas o el primer mes, pues iba retomando valor. La posibilidad de edema macular cistoide está reportado, aunque como un fenómeno raro, pero está reportado y hay que tenerlo en cuenta. Y también hay casos reportados de pérdida de líneas de visión, aunque casos muy aislados y no tan frecuentes. Entonces ahí empezaba ese tema. Bueno, entonces ¿esto qué es? Solo la técnica de cómo tengo que pasar la sonda, pero ¿y los parámetros qué? Entonces aquí hay varias cosas. Hay un poder que puede ser variable. Hay lo que se llama el duty cycle, que es al tiempo que funciona, y eso está fijo a 31.3% en ese tipo de procedimiento, y uno no lo puede cambiar, no es movible. El tiempo de duración, entonces más o menos al principio se decía 80 segundos, había gente, hay estudios que tienen hasta 360 segundos, y el tiempo que dura la sonda sobre el tejido, refiriéndome ya no al tiempo de duración de la aplicación, sino cuánto tiempo me demoro en un mismo punto, qué tan rápido estoy barriendo sobre la superficie del ojo. Y se dieron cuenta que muchas de estas cosas tienen mucha importancia sobre el resultado. Hay estudios que han sido hechos entonces a una más baja energía, que en sumatoria es más o menos de 100 joules o menos, y esos estudios tienen una alta tasa de falla, por lo tanto una alta tasa de retratamiento. Hay estudios a una energía intermedia, que son energías entre 112 y 140, que más o menos muestran que tienen una buena reducción, por lo menos en un periodo de hasta 15 meses, de superiores al 35%, y hay estudios de alta energía que pueden tener unas reducciones muy significativas, pero son los que más alta tasa de complicación tienen. Entonces tampoco es que haya que irnos a los extremos. Entonces ahorita les digo, entonces ¿existen parámetros ideales? Pues la verdad es que cada ojo es tan distinto, tenemos que valorar no solo la presión basal, qué medicamentos se está usando, qué tratamientos previos tienen.
Sería ideal que lográramos casi en todos nuestros pacientes presiones más o menos en reducción en porcentaje de 35%, y más o menos se cree que entonces estar metidos nosotros dentro de lo que es esa energía intermedia seguramente nos va a dar mejores resultados. Pero como decíamos, hay otras cosas que no son tan estándar. La posición de la sonda, qué tanta fuerza hacemos, el agente de acople que estamos usando. Lo que les decía del movimiento, y esto depende, hay gente que hace todo el hemisferio, hay gente que hace por cuadrante, entonces cuánto tiempo nos demoramos, y eso se llama el dwelling time, que es lo que dura la sonda ahí dando la vueltica. La posición anatómica del cuerpo ciliar, ojos muy grandes, podemos hacer un poquito de transiluminación para darnos cuenta de dónde están los tejidos, la pigmentación de los tejidos, que ya decíamos también, de manera que hay muchas otras cosas que son difíciles de controlar y de tener 100% estandarizadas. Entonces, esta era la sonda que les decía, mejora el acople al tejido también, que eso es bien importante. Y bueno, no hay, entonces todos los estudios de los que les mostré y hablamos, todo está hecho con la otra sonda. Ahora hay que partir de esta nueva sonda, seguramente lo que viene. Entonces, Iridex, que es la casa comercial que produce, en el caso mío, el aparato que yo utilizo, lo digo porque hay otros aparatos de láser parecido que se llaman subliminales y otras casas comerciales, pero hablando de esta que es la que conozco, entonces nos dicen, bueno, miren, con nuestra nueva sonda hay que tener en cuenta algunas cosas. Probablemente la potencia la tenemos que subir. Antes usábamos alrededor de 2000, 2100, etcétera. Pues aquí seguramente vamos a tener que usar una potencia mayor con nuestra nueva sonda, alrededor de 2500. Pero ahora sí les vamos a dar unas recomendaciones de la velocidad de barrido, que era eso que les decía de cuánto me demoro dando el movimiento. Y lo que nos recomiendan es, si a usted le gusta tratar por hemisferio, la máquina canta lo que está diciendo. Si la conocen, si uno le puso 100, por decir algo, entonces la máquina cuando llega a 90 les va a decir 90, después les va a decir 80. Entonces uno sabe cada 10 segundos el tiempo que ha pasado. Entonces lo que se recomienda es que en el barrido de los 180 grados nos demoremos 20 segundos. Lo que quiere decir que sí, a mí me gusta tratar por cuadrante, entonces desde la posición 12 a la posición 3, pues me tengo que demorar 10 segundos. Obviamente tengan en cuenta que hay que evitar los meridianos horizontales. Entonces, esa velocidad es recomendada porque de eso va a depender el calor y la temperatura que se va aumentando en el tejido que estamos tratando. Entonces, eso es muy importante. Lo otro es que, como decíamos ahorita, el tema de la energía total deseada. Entonces, la mejor evidencia, que fue todo lo que les mostré antes, nos dice que si nos metemos en este rango de 112 joules a 150 joules, es un buen balance para la gran mayoría de nuestros pacientes. Si nos metemos en una energía mayor, pues nuestra tasa de complicaciones va a empeorar, y si nos metemos en una menor, pues miren la altísima tasa de falla que vamos a tener. Por ejemplo, para darles un ejemplo, esto eran pacientes que estaban tratados con 80 segundos y 2 vatios o 2000 milivatios. Y fíjense que ese era tal vez un protocolo que se usaba con mucha frecuencia, y la tasa de falla se fue viendo a largo plazo que era bastante alta. Entonces, lo otro es el número de pases. Claro, el número de pases va a depender de la velocidad del barrido. Entonces, para lograr esa energía más o menos en ese rango, pues generalmente estamos ante más o menos unos 4 pases por hemisferio. La guía de uso que nos recomiendan, y esto es importante, yo creo que a medida que cada quien va haciendo su experiencia va modificando o no modificando cosas, pero esto sí es vital, porque esto se refiere a que la guía tiene estos 5 pasos que son los más importantes. 1, siempre tiene que haber una interfase líquida viscosa. Ellos dicen, por ejemplo, metilcelulosa, no es que tenga que ser metilcelulosa, pero esa es una opción. Siempre debe ser utilizada para el acople, por un lado, pero además, como les dije, para que el láser tenga la facilidad de llegar realmente al sitio donde lo vamos a utilizar. Y si se nos secó, si creemos que hay menos, se repone y se repone y se repone. Lo otro es la orientación de la sonda. La orientación de la sonda, entonces las orejitas que les mostré va hacia el limbo. Tenemos que poder estar viendo, hay mucha gente incluso que hace esto
yo normalmente, será por costumbre, lo hago obviamente en la sala de cirugía, con el paciente acostado, con todo pues con mucho protocolo. Esto no es un procedimiento que necesite una esterilidad específica, pero en Estados Unidos hay gente que esto lo hace en la oficina. Tienen el láser en el consultorio, le ponen una perivulvar al paciente, el paciente incluso está sentado y se le pasa el láser arriba y abajo sin mayores dificultades. No hay que hacer una presión fuerte, pero sí hay que hacer cierto grado de presión gentil, como ellos lo dicen, y lo otro es que uno no empiece a moverse en la sonda. El paso de la sonda debe ser completamente homogéneo. Lo otro es que ya se los dije, si tratamos cuadrante o si tratamos hemisferio, pues entonces mantener más o menos lo que ellos recomiendan es que alrededor del limbo máximo uno haga un arco de 75 grados por ese cuadrante, y aquí lo podemos ver en las figuras como lo recomiendan. Y el promedio de poder, pues no menos de 2000, pero probablemente más hacia 2500 con ese duty cycle que acabamos de mencionar que siempre tiene. Entonces, esto es para que recordemos, si tenemos pacientes, por ejemplo, con presiones menores a 30, y vuelvo y digo, esto dependerá también de qué tantos medicamentos está usando, la duración sugerida, no es una camisa de fuerza nunca jamás, es más o menos de 80 segundos por hemisferio, pero a poderes de 2500. Pero si tenemos presiones superiores a 30, muy probable no podemos irnos en menos de 20 segundos e incluso podríamos necesitar más. Pero recuerden hacer tal vez el cálculo de lo que tiene que ver con el poder total, que sería lo ideal. Entonces aquí les explico un poquito sobre lo del tema del hemisferio. Entonces, velocidad 20 segundos. Entonces aquí empecé, por ejemplo, 100. Entonces la máquina va contando, va contando, va contando. Cuando yo llegue al punto 12, tengo que estar en 90. Y cuando de ahí me siga moviendo a esta zona del medial de las 3, tengo que estar ya en 80. Y lo mismo aplicaría por si lo hago por cuadrante. Entonces, pues finalmente el mensaje es que esta tecnología lo que ha traído es tratar sin duda es un procedimiento que el paciente lo tolera muy bien, ya hablando de seguridad y de tolerancia, al otro día está recuperado casi sin mayor problema, con algo de sensibilidad, pero sin complicaciones significativas, de manera que no incapacita de forma grave. El mecanismo de acción es muy novedoso, mejora el drenaje del acuoso, no hay duda. La nueva sonda nos ha facilitado la aplicación, tenemos que aprender a usarla con estos parámetros nuevos y según el paciente. Es un corto tiempo de quirófano, menos incapacidad del paciente. También es útil en casos complejos y refractarios. Y empieza a haber evidencia, lo que pasa es que obviamente hay que tener más evidencia y de una manera mejor en los casos más leves y casos entre leves y moderados, digamos, pero puede ser sin duda una alternativa antes y después, porque también tenemos pacientes en quienes ya tienen válvula, ya tienen filtrantes y de pronto siguen siendo refractarios a la terapia médica y podemos entrar en esto. La característica de que sea repetible me parece fantástica y yo a los pacientes les digo de entrada, esto es un procedimiento que si falla lo puedo repetir, pero tenga en cuenta que es repetible, o sea, lo podemos volver a hacer y como el paciente vive una experiencia no traumática, pues digamos que eso facilita la posibilidad de esa nueva sesión. Yo les digo esto a veces es por sesiones, porque no queremos ser agresivos para generar complicaciones y según la respuesta que se genere, pues eventualmente podemos hacer otra sesión. Y el control de la presión, yo diría que en la mayoría de los casos escogidos, tiene un buen resultado y un buen perfil de seguridad. Bueno, con eso termino. Muchas gracias, Mafe, por compartir esas experiencias. Yo tengo dos preguntas, una de SLT, que lo comentaste allí, y es, en aquellos pacientes que han sido tratados de ángulo estrecho, efectivamente, ¿qué te permite a ti sugerir que nos va a ayudar un poco el SLT? Sí. En la parte de su gonioscopía, en la parte que estamos viendo día a día, en esos casos, pues para que no se vuelva una rutina pensar que después de tratar un ángulo estrecho con iridotomía, todos los siguientes se les puede hacer SLT y van a funcionar. Sí. Esa es mi primera pregunta. Y en relación a ciclo G6, pues efectivamente, imagen nuestro medio que tenemos tanto afrodescendiente, en esos casos, la realidad tuya, ¿cómo te ha ido?
Ujú. Bueno, entonces del SLT lo que dices, primero, y eso me parece bien importante, pues porque cuando estamos, a ver, una cosa es el que se llama sospechoso de cierre angular, que le hicimos la iridotomía y eso es curativo a Dios. Otra cosa es el que ya desarrolló el glaucoma crónico de ángulo cerrado a pesar de que tenga su iridotomía. Entonces, todos sabemos que las iridotomías muchas veces no las hacemos necesariamente porque pensemos que el ángulo se va a abrir. Es más, ¿cuántos pacientes no vemos que el ángulo no se abre? Y no necesariamente son iris plató, simplemente el ángulo no abre mucho, pero tenemos la comunicación y nos ayuda y evidentemente nos protege. Yo necesito hacer gonioscopía real, en vivo y en directo, y para poder hacer una aplicación de estas donde el tratamiento está encima de la malla trabecular, hay que ver la malla trabecular. O sea, no, recuerden que el tratamiento de la trabeculoplastia láser lo hacemos con un lente distinto al lente que usamos en la gonioscopía. Nosotros en la gonioscopía podemos intentar mirar si el ángulo se abre y seguramente si se abre podemos ver la malla trabecular con detalle. Pero el lente que usamos, que el lente de Latina o el que usen en la trabeculoplastia láser, pues no nos permite esa facilidad de indentación, ni mucho menos, es lo que podamos ver. Entonces yo necesito ver la malla trabecular. Si la malla trabecular no se ve, así el ángulo esté indentando y sin sinequias, yo prefiero no hacer una trabeculoplastia láser selectiva porque de todas maneras hay un riesgo de nosotros mismos generar sinequias. Entonces, evidentemente debemos ver por lo menos la porción anterior de la malla trabecular. Acordémonos que si ese spot es así de grande y lo aplico, pero lo voy a aplicar en parte ángulo y en parte base de la raíz del iris, pues no es la idea. Entonces yo diría eso, Edgar, que sí es viable sin duda, pero tenemos que poder tener visualización de la malla trabecular para no generar complicaciones y en esos casos funciona muy bien. Creo que en esos pacientes de ángulos que en un momento dado fueron más cerrados, pero que tienen esa característica, pues nos pueden dar una buena opción si necesitamos una reducción adicional de presión, dado que las cirugías en ángulos cerrados pues son tan complejas y nos puede comprar tiempo. Con respecto a lo del G6, fíjate que claro, yo sé que ustedes allá, sin duda más que nosotros acá en Bogotá, tienen una población pigmentada mucho mayor. Entonces ahí el resultado es bueno, porque precisamente el pigmento, y porque, a ver, cuando hablamos de pigmento en la superficie, pero probablemente también sus estructuras internas también tienen pigmento. Ya se están revisando algunas cosas acerca de eso, no ha salido evidencia como tal de utilidad, pero lo que hay que tener cuidado ahí es si estamos pasando sobre esas zonas de melanosis conjuntival importantes, es simplemente modifiquemos probablemente no tanto el poder, pero sí el tiempo. El tiempo lo podemos bajar un poco en esos casos, pero mantener el poder del láser yo creo que sí es significativo. Gracias. Mafe, Hola. muy buena charla, Mafe. Excelente la exposición, como siempre tú eres elocuente. Mira, solamente quería preguntarte dos cosas. La sonda del micropulso se puede reutilizar. ¿Cuántas veces? Sí, ahí el tema es así, Poncho, y eso digamos que también tiene la controversia. La sonda viene marcada single use. O sea, obviamente, digamos que la casa comercial nos va a decir, Sí. esto solamente es para un uso. Lo que se ha visto, y sobre todo en países como el nuestro, que eventualmente esto es difícil y, bueno, y dependiendo de muchas otras cosas, la sonda tiene un tiempo de vida, ¿no? Desde el momento en que te la conectaron y se encendió y empezó a emitir, así no lo estés presionando, la sonda tiene un tiempo de uso. Pero además, a medida que ya lo estás aplicando, si lo vas a aplicar, por decir algo, en 2 pacientes o en 3 pacientes, la controversia está no solamente en la reutilización como tal en temas de esterilidad y esas historias, sino en la eficacia de ese último paciente contra el primer paciente. Lo que se ha visto es que entre más pacientes hagas, va perdiendo realmente la sonda capacidad de transmitir el láser, llamémoslo así, de la misma manera. Entonces, yo lo que he visto, nosotros personalmente, y eso es más, no porque
porque yo quiera o no, sino por el comité de los comités, todos los comités que hay hoy en día en las instituciones, uno de los cuales es el comité de infecciones y de seguridad del paciente, no nos permiten ni siquiera pensar en usar la sonda en más de un solo paciente. Entonces, pero lo que he visto con colegas y personas que sí lo utilizan más, es que no pasan de 3, no pasan de 3 más pensando, no en que puede ser que te sobre tiempo, pero no necesariamente te sobra eficacia de la sonda. Okay. Doctor Castro levantó la mano. Hola. Es un No se oye bien. Tenemos que agradecer siempre es un gusto que le tenemos que agradecer a la pandemia. Perdón. Sí, ya. De oír tus charlas, que son muy precisas, pertinentes y con muy buena evidencia. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctor. Yo quedo un poco confundido con la última parte de la ciclofotocoagulación, que entonces, pero estos pacientes donde se usa este láser son pacientes que ya tienen el trabéculo muy dañado, son casos muy malos y resulta que actúa como pilocarpina, que abre el trabéculo, si ya no queda mucho. No entendí muy bien esa parte, si no es ciclodestructivo, de pronto me trabé, pero No, claro que sí, claro que sí. eso. Lo que pasa es que esto se origina de la tradicional ciclofotocoagulación ciclodestructiva tradicional que conocíamos. Lo que hacen es, los físicos dicen, en la misma casa comercial, porque Iridex además es la misma que creó esa tecnología de ciclodestrucción. Entonces dicen, segmentemos la onda y pongámosle unos tiempos de estar encendida, unos tiempos de estar apagada y pongámosle un ciclo de trabajo a ese láser para que tengamos la posibilidad de tener un tratamiento no ciclodestructivo, sino de mejoría del drenaje del humor acuoso, pero sin la parte de la ciclodestrucción. Digamos, ese era el concepto un poco técnico, digamos, del tema. Pero los médicos que empezaron a utilizarla, la empezaron a utilizar de todas maneras en casos complicados, no tanto en casos leves a moderados. Y la razón muy seguramente era, oiga, primero tenemos que aprender un poquito esto, cómo funciona y la seguridad real, ya conociendo desde hace más de 30 años cómo funcionaba la de onda continua. Entonces, hoy en día realmente yo te diría que la ciclodestrucción real, que sigue vigente, la seguimos utilizando y haciéndola precisamente en esos casos ya dolorosos, malignos, refractarios, porque yo personalmente creo incluso que funciona mucho mejor que esta. Y esta la estamos utilizando en casos menos complejos que esos, porque además la misma máquina, la misma consola, tiene la posibilidad de que simplemente cambiando la sonda, uno pueda hacer uno u otro procedimiento. Entonces, este procedimiento del láser micropulso hoy en día lo hacemos más en glaucomas que de todas maneras están dentro de esa gama gigante de leves a severos, porque hay estudios en todos esos grupos. Pero probablemente el éxito mayor incluso está en los glaucomas moderados. Entonces, lo que se ha visto es la gran ventaja que tiene, volviendo al tema más un poquito de la seguridad, de la no tasa alta de complicaciones. Si yo tengo que enfrentarme a un paciente con una trabeculectomía versus la posibilidad de un láser de micropulso, pues no hay dudas que lo que tiene que ver con seguridad, complicaciones, incluso así no se complique con simplemente la calidad de vida del paciente postoperatoria es mucho mejor. Entonces son procedimientos que vienen a llenar ese espacio, sobre todo en pacientes en quienes por muchas razones uno no necesariamente quiere entrar a poner una válvula o entrar a hacer una cirugía filtrante, pero cabe dentro del grupo de pacientes que puedan ser candidatos a ese tipo de cirugía, no necesariamente solamente en pacientes muy complicados. Hay estudios que han mostrado, digamos, una de las complicaciones más frecuentes en la ciclodestrucción es la pérdida visual, por ejemplo.
igual, así sean pacientes con glaucomas muy severos, digamos que así alguien esté viendo movimiento de manos, pues poder perder su movimiento de manos. Entonces, en estos casos ya hay algunas evidencias de pacientes incluso con visiones mejores de 20/40, por decir un número cualquiera. Y lo que se ve es que la tasa de pérdida visual, aunque puede existir y es un riesgo que habrá siempre que explicar, es muy baja. Por eso hay muchas personas en algunas latitudes que, por ejemplo, utilizan este procedimiento como un mix. Ejemplo, paciente que incluso va a ser sometido a cirugía de catarata, tiene múltiple terapia médica por un glaucoma importante y le hacen su cirugía de catarata con el láser de micropulso. No digo que eso sea lo que haya que hacer, es como por contarte en los espacios donde se usa. Nosotros y yo personalmente, en los pacientes que lo uso, es en pacientes que tienen generalmente terapia médica, que obviamente no está funcionando, casi siempre máxima terapia médica, que tienen glaucomas más entre los moderados y los severos, incluso tienen buena calidad visual, y es de estos pasos que nos sirven previos a entrar a cirugías incisionales más complejas en los pacientes. Pero no es ciclodestructivo. Me queda claro. Vale. Hay algo sobre tecnología que yo quisiera preguntarle a usted y a los de glaucoma de la clínica, porque también quisiera como claridad en eso. Yo entiendo que un láser es el y hasta donde entiendo aquí lo tenemos interno, el escleral, en donde entonces habría dos modalidades, que es ciclodestrucción y este nuevo G6, es que llaman así. Ese, desde el punto de vista de tecnología, es un aparato y hay que un aparato, por ser micropulso, está diseñado también para retina, o sea que se puede usar en retina y se puede usar en glaucoma. ¿Qué nos pueden aclarar sobre eso? Sí, no, fíjate que esta casa de Iridex tiene el láser micropulso para retina. Lo que yo conozco, doctor Castro, de esta tecnología específicamente de Iridex, ellos tienen también el láser micropulsado para retina, es otra consola diferente. Este procedimiento, por ejemplo, en temas de retina, la parte de ciclodestrucción sí sirve para retinopatía de la prematuridad, por ejemplo, pero no para los tratamientos de láser micropulsado que ustedes hacen hoy en día. Son dos consolas distintas. Entonces, este sirve para tener la ciclodestrucción y para eso que acabo de decir en retinopatía de la prematuridad específicamente, y tiene la sonda, porque tiene el adaptador para los dos tipos de sonda, pero es más para procedimientos de glaucoma que el de retina es otra consola distinta. Ok, gracias. Bueno, Mafe, yo creo que muy amplia tu exposición. Gracias por compartir tu experiencia. Como siempre, aprovechamos al máximo tu juicioso estudio. No, con mucho gusto, Edgar. Muchas gracias a ustedes. Te voy a mandar de todas maneras el artículo y para que lo compartas. Bueno, mil gracias. Un abrazo. Vale. A ustedes un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En el chat quedó el link de asistencia. Por favor, me colaboran. Que tengan un excelente día.